Imagina ser tan fuerte que pudieras estrangular a un león con tus propias manos, tan valiente que enfrentarías a monstruos que aterrorizan a ejércitos enteros, pero al mismo tiempo estar maldecido a sufrir las tragedias más devastadoras. Hoy conocerás a Heracles, el hijo de Zeus, el hombre más fuerte que jamás existió. Esta es su historia. La historia de Heracles comienza con Zeus haciendo lo que mejor sabe hacer, enamorarse de una mortal. Esta vez fue Alcmena, esposa del general anfitrión. Zeus se disfrazó como el esposo de Alcmena mientras éste estaba en la guerra, y de esa unión nació Heracles, cuyo nombre significa gloria de Hera. Pero había un problema. Hera, la esposa de Zeus. Ella odiaba a todos los hijos ilegítimos de Zeus, y Heracles no fue la excepción. De hecho, lo odió más que a ningún otro. Desde el momento en que nació, Hera juró destruir al niño. Cuando Heracles era apenas un bebé de 8 meses, Hera envió 2 serpientes gigantes y venenosas a su cuna para matarlo mientras dormía. Los padres de Heracles escucharon ruidos extraños en la habitación del bebé y corrieron aterrorizados. Pero cuando llegaron, encontraron a Heracles riendo, sosteniendo 2 serpientes muertas en sus pequeñas manos. Las había estrangulado como si fueran juguetes. En ese momento, todos supieron, este niño no era ordinario, tenía la fuerza de los dioses. Heracles creció recibiendo la mejor educación que un héroe podía tener. Le enseñaron arquería, lucha, manejo de la espada, conducción de carrozas y música. Pero su temperamento era tan fuerte como su cuerpo. Durante una lección de música, golpeó a su maestro con una lira y lo mató accidentalmente. Era fuerte, valiente y apasionado, pero también impulsivo y peligroso. Y Hera estaba esperando el momento perfecto para destruirlo. Heracles se convirtió en un guerrero famoso. Se casó con Mégara, una princesa de Tebas, y tuvieron 3 hijos hermosos. Por un momento, parecía que Heracles tendría la vida feliz que merecía. Pero Hera no había olvidado su venganza. Estaba esperando el momento en que Heracles fuera más feliz para destrozarlo completamente. Un día, Hera envió a Lisa, la diosa de la locura rabiosa, para que poseyera a Heracles. En un instante, la mente del héroe se quebró. En su locura, vio a sus propios hijos como enemigos monstruosos que amenazaban su hogar. Lo que sucedió después fue la tragedia más horrible imaginable. En su demencia, Heracles mató a sus propios hijos y a su esposa Mégara. Cuando la locura finalmente lo abandonó y recuperó la cordura, se encontró rodeado de los cuerpos de su familia. Imagina despertar y darte cuenta de que has destruido todo lo que amabas. Heracles quedó destrozado. Quería quitarse la vida, pero su primo Teseo lo convenció de vivir y buscar redención. Heracles viajó al oráculo de Delfos para preguntar cómo podía expiar su crimen terrible. La respuesta fue clara. Debía servir a su primo Euristeo, rey de Tirinto, durante 12 años y completar cualquier tarea que se le asignara. Estos se convertirían en los famosos 12 trabajos de Heracles. Euristeo, cobarde y envidioso del poder de Heracles, ideó 12 tareas imposibles, cada una diseñada para matar al héroe. Pero Heracles no era un hombre común. Vamos a conocer estos trabajos legendarios. El primer trabajo: matar al león de Nemea, una bestia gigantesca con piel tan gruesa que ninguna espada, lanza o flecha podía penetrarla. El león aterrorizaba en la región de Nemea, devorando rebaños y personas. Heracles rastreó al león hasta su cueva. Cuando sus flechas rebotaron inútilmente contra la piel del animal, Heracles hizo algo que nadie más habría intentado. Arrojó sus armas y luchó con el león con sus propias manos. Después de una batalla brutal, estranguló al león hasta matarlo. Usando las propias garras del león, Heracles desolló al animal y desde ese día vistió su piel como armadura invulnerable. La cabeza del león se convirtió en su casco. Esta imagen se volvió icónica.
El segundo trabajo: destruir la hidra de Lerna, una serpiente de agua, gigante con 9 cabezas venenosas. Pero aquí estaba el problema. Cada vez que cortabas una cabeza, crecían 2 más en su lugar. Heracles se enfrentó a la hidra en su pantano venenoso. Comenzó a cortar cabezas, pero por cada una que cortaba, brotaban 2 nuevas. Estaba perdiendo. Entonces tuvo una idea brillante. Llamó a su sobrino Iolao para que le ayudara. Cada vez que Heracles cortaba una cabeza, Iolao cauterizaba el cuello con una antorcha encendida, evitando que crecieran nuevas cabezas. Finalmente, cortó la cabeza inmortal del centro y la enterró bajo una roca enorme. Heracles mojó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, haciendo que cualquier herida de esas flechas fuera mortal. Estas flechas venenosas jugarían un papel importante más tarde. El tercer trabajo: capturar viva a la cierva de Cerinea, un animal sagrado de Artemisa con cuernos de oro que podía correr más rápido que una flecha. Heracles la persiguió durante 1 año entero sin descanso, hasta que finalmente la atrapó sin herirla. El cuarto trabajo: capturar vivo al jabalí de Erimanto, una bestia gigante. Heracles lo persiguió hasta agotarlo en la nieve profunda y lo llevó de vuelta. Euristeo estaba tan aterrorizado cuando vio al jabalí que se escondió dentro de una vasija de bronce. El quinto trabajo: limpiar los establos del rey Augias en un solo día. Estos establos no se habían limpiado en 30 años y contenían miles de cabezas de ganado. Heracles desvió 2 ríos para que fluyeran a través de los establos, limpiándolos completamente. El sexto trabajo: ahuyentar a las aves del estínfalo, pájaros monstruosos con plumas de bronce afiladas como cuchillas que podían dispararlas como flechas. Heracles usó címbalos de bronce dados por Atenea para asustarlas y las derribó con sus flechas envenenadas. El séptimo trabajo: capturar al toro de Creta, el mismo toro blanco que Poseidón había enviado a Minos, padre del Minotauro. Heracles lo capturó vivo y lo llevó de vuelta a Euristeo. El octavo trabajo: robar las yeguas de Diomedes, caballos que se alimentaban de carne humana. Heracles mató a Diomedes y alimentó al tirano con sus propios caballos, domesticándolos. El noveno trabajo: obtener el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Inicialmente, Hipólita estaba dispuesta a dárselo pacíficamente, pero Hera, siempre interfiriendo, sembró rumores de que Heracles planeaba secuestrar a la reina. Se desató una batalla e Hipólita murió. Heracles tomó el cinturón, pero con gran pesar. El 10º trabajo fue aún más difícil: robar el ganado de Gerión, un gigante con 3 cuerpos que vivía en el fin del mundo occidental. El viaje fue tan largo que Heracles, frustrado por el calor del sol, disparó flechas al dios Helios. Impresionado por su audacia, Helios le prestó su capa dorada para cruzar el océano. El 11º trabajo: robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, guardadas por un dragón de 100 cabezas llamado Ladón. Estas manzanas otorgaban inmortalidad. Heracles convenció a Atlas, el titán que sostenía el cielo, de recoger las manzanas mientras él sostenía el cielo temporalmente. Cuando Atlas regresó, no quería volver a cargar el cielo. Heracles usó un truco. Le pidió a Atlas que sostuviera el cielo solo un momento, mientras se ajustaba su capa, y luego se fue con las manzanas. Y el 12º y último trabajo, el más imposible de todos: descender al inframundo y capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del Hades. Nadie vivo entraba al inframundo y salía. Heracles descendió al reino de los muertos. Hades
impresionado por su valentía, le permitió llevar a Cerbero, pero solo si podía someterlo sin armas. Heracles luchó con el perro monstruoso usando solo su fuerza sobrehumana y lo sometió. Lo llevó a la superficie, aterrorizando a Euristeo una vez más, y luego devolvió a Cerbero al inframundo. Después de 12 años y 12 trabajos imposibles, Heracles había completado su penitencia. Había redimido su crimen, o al menos eso esperaba. Pero la tragedia aún no había terminado con él. Heracles se volvió a casar, esta vez con Deyanira. Vivieron en paz por un tiempo, pero un día, un centauro llamado Neso intentó violar a Deyanira mientras la ayudaba a cruzar un río. Heracles lo mató con una de sus flechas envenenadas con sangre de la hidra. Mientras moría, Neso engañó a Deyanira diciéndole que su sangre era un filtro de amor que mantendría a Heracles fiel. Ella guardó la sangre envenenada sin saber que era mortal. Años después, cuando Deyanira sospechó que Heracles se estaba enamorando de otra mujer, untó la sangre de Neso en una túnica y se la envió a su esposo. Cuando Heracles se puso la túnica, el veneno de la hidra comenzó a quemarlo vivo desde adentro. El dolor era insoportable. El héroe más fuerte del mundo gritaba de agonía. Intentó quitarse la túnica, pero estaba pegada a su piel. Sabía que no había cura, que moriría lentamente en agonía. Heracles hizo lo único que le quedaba. Construyó su propia pira funeral en el monte Eta. Se acostó sobre ella y ordenó que la encendieran. Pero incluso en su muerte, Heracles encontró la redención final. Mientras las llamas consumían su cuerpo mortal, Zeus intervino. Envió un rayo que elevó el espíritu inmortal de Heracles al Olimpo. Allí, Heracles se convirtió en un dios, finalmente reconciliado incluso con Hera, y se casó con Ibi, la diosa de la juventud. La historia de Heracles es la más épica de la mitología griega. Un hombre nacido con fuerza divina, pero maldecido con tragedia tras tragedia. Mató monstruos que aterrorizaban civilizaciones enteras, completó tareas imposibles, descendió al inframundo y regresó. Pero también cometió errores terribles y sufrió como pocos han sufrido. Lo que hace a Heracles el héroe más grande no es solo su fuerza sobrehumana, sino su capacidad para continuar después de las tragedias más devastadoras. Perdió a su familia, fue esclavizado durante 12 años, sufrió una muerte agonizante, pero nunca se rindió. Su nombre significa Gloria de Hera, irónico considerando que Hera lo odió toda su vida. Pero al final, incluso ese odio se transformó en respeto. Heracles demostró que la verdadera fuerza no está solo en los músculos, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces te derriben. Si te gustó esta historia épica del héroe más legendario de Grecia, dale like y suscríbete. Comenta, ¿cuál de los 12 trabajos crees que fue el más difícil? En el próximo video exploraremos a otro personaje fascinante de la mitología griega. Nos vemos pronto.